Los 90. Secapsi presenta Capacidades al Límite, un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Buenos días, gentiles amigos oyentes, muy buenos días. Éxito 90.5 FM se complace en ofrecer su espacio de los sábados de 9 a 10 de la mañana, Capacidades al Límite. Como siempre, un contenido del cual esperamos resulte interesante para todos nuestros amables radio oyentes, tanto en la radio convencional como en las diferentes plataformas tecnológicas. Estamos en la era digital. El equipo de producción de este programa lo constituyen la licenciada Ana García, el caballero y amigo José Fernández, el licenciado Ramón Gil, Sergio Almonte y Nilson Medina en la parte técnica. Buenos días, Ramón Gil. Sí, buenos días Santiago, Ciudad Corazón, buenos días Sergio, José, Anita, buenos días Nilson en los controles. Bienvenidos sean todos una vez más a su programa de los sábados, Capacidades al Límite. Adelante, Anita. Buenos días para todos los amables oyentes de Capacidades al Límite. Bienvenidos a una entrega más de este su programa. Hoy, como dijo Sergio, vamos a tener un contenido interesante. Vamos a dejar que Sergio desarrolle quién es el entrevistado del día de hoy en nuestro tema central, porque primero vamos con lo que es nuestra primera sección de informaciones generales. Adelante, José. Muy buenos días, Ana, Sergio, Ramón, Nilson. Vamos con las informaciones generales. Recuerden, señores, que estamos en la red social Facebook, en YouTube, diferido. Lo pueden buscar como en el canal de Secapsi. Y recuerden darle me gusta y suscribirse al canal. Hoy la entrevista central viene aclarando cosas. Bien, señores, vamos a las informaciones. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo que permite al presidente llenar vacante en las alcaldías. Esto ha removido todo, porque recuerden que el presidente estaba poniendo síndicos a dirigir instituciones y dejando vacantes y poniendo él vacantes, poniendo en las vacantes a otras personas. ¿Qué va a pasar con Amparo Custodio? Bueno, ya eso se ejecutó. Porque la ley fue el Tribunal Constitucional emitió esto ahora. Ya lo que ya estaba hecho, imagino que se debe quedar como está. Preguntándote, pero aquí la ley no es retroactiva. No tiene efectos retroactivos si perjudica a la persona. Si la beneficia, sí. Pero qué cosa es, Ramón. Bueno, dice aquí que el Tribunal Constitucional emitió este viernes la sentencia 0446-25, en la que declara inconstitucional el párrafo del artículo 64 de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, que permitirá que el presidente de la República haga movimiento en las alcaldías. Vamos a ver qué pasa aquí. Yo lo veo muy bien por el Tribunal Constitucional, porque las personas que trabajan, los síndicos, los vicesíndicos y eso, son elegidos por el pueblo. No puede ser elegido al dedillo. Esto de elegir cosas al dedillo son cosas de los dictadores, y aquí no hay dictadura. Eso te iba a decir, una dictadura pasiva, silente. Sí, es una dictadura poco a poco
Si nos ponemos a ver las cosas que han querido hacer, quieren callar la prensa, hay muchas cosas que no sé qué está pasando ahí, no quiero pensar mal, porque imagínense, eso sería fuerte. Por otro lado, la comisión que está revisando el Código Penal no pudo concluir. Siempre lo mismo, siempre van y caen en las 3 causales. Ahí se tranca el negocio inmediatamente. Tenemos ya 20 años en esto, no sé hasta cuándo será, y no esperen ninguna solución de esto porque lamentablemente ellos se cierran en las 3 causales y ahí se daña todo. Bueno, tú que hablas de dictadura, esas son medidas Dictatoriales. contraproducentes, son una camisa de fuerza. Claro. Me imagino que hay gente que no le interesa que este código esté Sin funcionando. embargo, mira cuántas cosas han pasado. Mira el caso de Yesep, que precisamente por tener un código penal obsoleto, no se pueden tomar medidas más drásticas. No sé hasta dónde va a llegar van a llegar las autoridades con esto, porque está afectando de manera directa, está afectando mucho la sociedad, y por eso hay tanta delincuencia y tantas, porque los mismos delincuentes dicen, aprenden, se vuelven abogados y dicen que no, yo hago tal y tal cosa y salgo en un par de meses. Eso es así porque el código que tenemos es muy viejo y señores, ahí hay pena hasta de 25 pesos. algo improcedente, pero ese es el código que se está usando y es el que a ellos les conviene. Por eso los dueños del YESE salieron sin problemas, porque es que se acogieron a ese código. Si hubiese estado el nuevo código, estuvieran en la cárcel realmente. Entonces, José, ¿qué le conviene a la iglesia, por ejemplo? Que tiene la mano introducida ahí. El problema es que la iglesia no admite el aborto. Bueno. Y la mayoría están abogando por el aborto en la Cámara de Senado y Diputados. Entonces ahí es que está el tranque. No solo es el aborto, hay un problema ahí de salud pública, porque en algunos momentos si una niña de 11 o 12 años es embarazada y esa niña o violada o por algún motivo, a veces hay un problema porque puede morir la niña por una complicación. Hubo un caso de Teresita, una chica que dejaron morir de 15 años por no darle quimio para proteger al bebé, y lo dejaron morir a los 2. O sea, hay a veces un problema de salud pública y eso hay que tomarlo en cuenta. Eso es cierto, eso es cierto. Por otro lado, señores, no sé qué está pasando en la sociedad o no sé. Esta semana ahí en Don Pedro, la comunidad de Monte Adentro, en Don Pedro, una familia completa se quemó. Algo que yo no puedo entender, que 5 personas dentro de un hogar y se esté quemando y que nadie se haya despertado y haya por lo menos tratar de salir del lugar o tratar de ayudar a los demás. El caso es que se quemaron todos y lamentablemente fue un tema muy difícil. Por otro lado tenemos también ahí, se está hablando de que una rama del cartel de Sinaloa está precisamente aquí en Santiago, en el área de Santiago. Y últimamente... ¿Ha escuchado eso usted, Sergio? Sí, José. Sí, Los Brook Rats. hay una rama del cartel de Sinaloa que está incidiendo en atracos, secuestros y cosas. Precisamente antes de ayer, en la subida de Miranda, ahí asesinaron a un joven a puro tiro, tuvo 13 impactos de bala en su cuerpo, incluso la cabeza tenía como 4, hasta un ojo le llevaron de paro. José, escúchame que te retrotraiga, pero ¿qué dirá el dicho popular con esa quema de esa casa en Don Pedro? ¿Tú te imaginas lo supersticioso? Hay muchas versiones. ¿Qué están diciendo? Hay muchas versiones, pero no se puede decir nada porque uno no tiene la certeza de eso. No, y son dichos a veces hasta populares, son creencias. Nosotros que vivimos cerquita de donde pasó el problema, hay muchas versiones, pero vamos a dejar que sean las autoridades las que den la versión oficial. Eso es muy delicado. Ahí también vi en Tenares, o Salcedo creo que fue, que asesinaron a un joven también a puro tiro. Entonces no sé qué realmente está pasando. Sobre lo último que decías, José, de
esa gente no pasaron por un aeropuerto. Los servicios de seguridad de este país no le hacen no hacen una investigación de las personas que entran al país. O sea, aquí se entra así por así. Se supone, pero está en que se haga. Bueno. Señores, por otro lado, dejemos eso ahí, Ramón, eso es muy profundo. No es el país sin servicio de seguridad. Es a tiro que están matando a la gente. José se sabe, José ni abogado que hubiese sido el hombre. Señores, por otro lado, el tema obligado, Donald Trump, el amigo de Sergio Almonte. Señores, lo de Trump no tiene madre. Óyeme, él está haciendo un recorte fiscal. Señores, y le van a quitar a esos viejitos la ayuda que le daba el gobierno para su salud. Óyeme, según lo que yo estaba viendo aquí, van a haber 12 millones de personas que van a ser perjudicadas con este recorte fiscal que está haciendo Donald Trump. Y lo grande es que él dice que ese es su mayor logro. Ese señor tiene problemas serios, señores. No, pero ese señor tiene problemas ¿Cuánto serios. es que duran los periodos en los periodos? 4 años. Él le quedan como 3 años, 2 años y pico. Pero que ese es su mayor logro porque hace recortes de impuestos a los más ricos. Claro que es un gran logro. Él es pobre. No, es que el recorte fiscal que le está haciendo va a beneficiar enormemente a la clase alta. Claro. Va a lesionar enormemente a la clase media y va a desaparecer a la clase pobre. Pero es un gran logro. O sea, una madre que antes le daban, le ayudaban por un año con la leche, que todo, ya eso lo van a quitar. Eso lo van a quitar. ¿Cómo va a ser? Sí, eso lo van a quitar. Y está detrás también, por otro lado, detrás de todos los ciudadanos norteamericanos. Va a quitar todo el que está naturalizado norteamericano. Va a quitar todo eso. Hay una tensión del caray en Estados Unidos. La gente está pendiente de que él va a sacar a todo el mundo y lo va a sacar. Óyeme, es un problema serio lo que hay con Trump. Y el Congreso. Ay, apoyándolo. El Congreso apoyándolo porque le apoyaron lo de quitarle la ¿cómo que se llama? Lo que le apoyó el Congreso fue en ponerle un impuesto a las remesas. Ponerle, sí, ese es otro de los temas, porque es que son muchos temas. El 1% a las remesas. Pero el que es ciudadano americano, el Congreso lo apoyó en quitar eso. Ahora, eso de quitar 12 millones de personas, quitarle una ayuda, quitarle una asistencia necesaria, eso es criminal. Bueno, eso es criminal. Yo no sé en qué va para los Estados Unidos con este señor que tienen ahí, que bueno. Al final está haciendo más daño que bien. Porque él lo está viendo como que está favoreciendo a la sociedad norteamericana. No, y Trump, José, para tu información, Trump sale en enero de 2029. Exacto. Ay. Le queda mucho tiempo. Bueno, señores, hasta aquí informaciones generales. Vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Hola, mi nombre es Dariana Santos, psicóloga con maestría en educación especial y especialidad en psicometría. Soy la coordinadora de evaluación en el Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento. ¿Por qué es importante la evaluación temprana del desarrollo? Bueno, durante los primeros años de vida es cuando el cerebro se desarrolla más rápido que en cualquier otra etapa, por lo que es importantísimo conocer e identificar si el desarrollo del niño sigue un curso normal o si va fuera de lo esperado de acuerdo a los hitos del desarrollo propio a su etapa. Esto se logra mediante la evaluación y si algo es detectado, pues interviene de manera temprana y oportuna.
obteniendo así mejores resultados en menor tiempo, tanto en el paciente como en la familia. En CECAPSI, nosotros contamos con un equipo multidisciplinario para el proceso de evaluación e intervención oportuna. Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0965. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. Bien, continuamos con el desarrollo de nuestro programa Capacidades al Límite por Éxito 90.5 FM. Y ahora tenemos el tema central. Gran compromiso para mí presentar a la persona que va a magistralmente a escenificar esta conferencia, esta disertación, hasta las 9:45 por lo menos. Es una persona que realmente ha logrado muchos triunfos, éxitos, y con su interés, con su arrojo, con su afán, pues definitivamente ha hecho aportes inconmensurables a la discapacidad, no solamente de la región del Cibao, sino de toda la República Dominicana. La licenciada Ana García va a tocar nuestro tema central en el día de hoy. Hay que destacar que Ana García es la directora del Centro de Capacitación para Ciegos. Con ella se han forjado ideas extraordinarias, las cuales se han puesto en práctica con todo un equipo dentro de esa institución, que a partir de sus inicios, si mal no recuerdo, en el 2008, pues la educación especial, la discapacidad han tenido una evolución para mí extraordinaria dentro del contexto de este sector. La licenciada García, además de ser psicóloga, tiene maestría en educación especial, magíster, miembro de varias instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. Ante todo es miembro de la Unión Latinoamericana de Ciegos, es directiva de la Federación Nacional de Discapacitados, FENADI, en el rol de la familia. Y ¿qué más le puedo decir? Magíster, maestra de maestra. Hoy vamos a tocar el tema rompiendo barreras, rol de la educación especial en la inclusión educativa. Un tema del cual la licenciada García ha sido una abanderada de manera eterna. Ha expuesto diversas ideas, ha hecho diversas ponencias sobre el por qué debe existir la educación especial en República Dominicana, la cual pues varios sectores han tratado de torpedear para posiblemente obtener pingües beneficios. En fin, si me pongo a hablar de Ana, y no voy a decir otras cosas, aquí está Ramón Gil, un eterno compañero, su esposo, un eterno enamorado. Y vamos sin más preámbulo a presentar a la licenciada Ana García ante los oyentes de Capacidades al Límite. Gracias, Sergio, por tan emotiva presentación. Bueno, para mí es un honor poder hablar acerca de este tema. Como bien usted dijo, la educación especial y la educación inclusiva son dos temas que a mí me apasionan y me motivan siempre a hablar y a promover, porque realmente falta mucho para lograr una verdadera inclusión, y no es desapareciendo la educación especial que se va a lograr esto, todo lo contrario. La educación especial es un pilar muy importante para el logro de la educación inclusiva. Pues aquí estoy a su disposición para que me hagan las preguntas del lugar y poder disertar y hablar de este interesantísimo tema. Qué bueno que estamos haciendo un programa
sobre este tema de la inclusión educativa y la educación especial para aclarar muchas dudas que hay sobre estos temas y muchas confusiones que han existido, y para que la gente pueda enterarse de qué es una cosa y qué es otra, pues aquí estamos nosotros y está la magíster Ana García, que nos va a explicar. La primera pregunta que yo tengo para Ana es: ¿qué papel desempeña la educación especial en la construcción de entornos escolares inclusivos? ¿Qué te digo? Para hablar de la educación especial, vamos a definir lo que es educación especial y lo que es educación inclusiva, para poder entender qué papel desempeña la educación especial en la construcción de entornos inclusivos. A mí me gusta mucho utilizar una definición tanto de la educación especial como de la educación inclusiva, que elaborada por la escritora Pilar Arnaiz Sánchez. Ella es española y ha escrito muchos libros sobre la educación especial y la educación inclusiva, sobre ambos enfoques, que son dos cosas que se trabajan de la mano, pero tienen sus diferencias. Bueno, esta autora define la educación especial como un conjunto de medidas y recursos que se organiza para atender los alumnos con necesidades educativas específicas, favoreciendo su desarrollo integral y su inclusión en el entorno escolar. ¿Qué significa esto? Que la educación especial viene a proveer, aquí te respondo tu pregunta, los recursos tanto educativos como humanos para lograr una verdadera inclusión. Si no se capacita a las personas con discapacidad visual, si no reciben esa educación específica que necesitan las personas con discapacidad en sentido general, no visual, no van a poder incluirse de manera plena en la sociedad. Es decir, si yo como persona ciega no me formo en el sistema braille, en lo que es la orientación y movilidad, la informática adaptada, yo no me voy a poder incluir plenamente en la sociedad, porque ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo, por más que me eliminen las barreras, que ese es el concepto de la educación inclusiva? La educación inclusiva, dice la misma autora, que es un enfoque educativo que busca garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes sin importar sus características, capacidades o contexto. ¿Qué significa esto? Que independientemente de tu discapacidad, independientemente de tu necesidad, ya sea una situación de calle, migración, deben eliminar las barreras para que tú te puedas incluir. Pero ¿cómo se eliminan estas barreras? Teniendo los conocimientos previos de cuáles son esas necesidades específicas. Y esas necesidades específicas, esos conocimientos se adquieren a través de la educación especial, porque es importante aclarar que la educación especial no solo se enfoca en atender las necesidades específicas de la persona con discapacidad, también atiende las necesidades específicas de las personas en situación de calle, en situación de pobreza, en situación de migración, pero hablando del tema de la discapacidad. Para crear entornos inclusivos, debemos primero valernos de lo que son los recursos que provee la educación especial. Ana, sería bueno saber cuál es la diferencia que existe entre las aulas específicas y las aulas inclusivas. Interesantísima pregunta, porque cada vez que yo escucho que la gente dice, ese niño está en el aula inclusiva de mi escuela, ese niño, nosotros tenemos una aula inclusiva. Las mismas autoridades, señores, porque yo no sé qué está pasando con esta sociedad, porque la inclusión la están viendo como una moda más que una necesidad. O sea, yo soy más inclusivo que tú porque tengo una persona ciega o una persona físico-motor trabajando conmigo o la tengo en mi escuela. Inclusión no solo es presencia física, inclusión va más allá de eso. Entonces, yendo a tu pregunta, cuando tú dices cuál es la diferencia, una aula inclusiva es una aula que tiene estudiantes con diversas capacidades, estudiantes que
tienen discapacidad visual, estudiante, un ejemplo, con trastorno del espectro autista, pero estudiantes sin discapacidad también tiene esa aula, puede tener estudiantes sordos, o sea, que una aula inclusiva tiene diversos estudiantes. Ahora, una aula específica tiene solo estudiantes que con una condición X, es decir, una aula específica de sordoceguera. Ahí están esos estudiantes, puede ser de manera transitoria, otros de manera permanente, porque es importante aclarar que los estudiantes que están de manera transitoria, muchas veces, en el caso de los que tienen trastorno del espectro autista, quizá tienen un nivel 1, que es lo que antes llamábamos Asperger, ya se engloba dentro del espectro, ya es considerado como el nivel 1. Estas personas pueden estar en un aula específica de manera transitoria. Ahora, un estudiante con un nivel 3, con un trastorno del espectro autista no verbal y con otras condiciones, con una discapacidad intelectual asociada, ese estudiante estará de manera permanente en esa aula específica. Pero, por ejemplo, un estudiante con sordoceguera, como mencioné al principio, puede que si es hipoacúsico y tiene baja visión, importante aclarar que la hipoacusia es la persona que tienen deficiencia auditiva, no que tienen una sordera total. Y una persona de baja visión, o sea, al mismo tiempo en un aula de sordoceguera, puede estar de manera transitoria en un aula específica. Entonces, en resumen, el aula específica es la que es el aula que atiende las necesidades específicas de los estudiantes, que agrupa estudiantes con discapacidad, con una discapacidad, puede ser varias discapacidades. Por ejemplo, hay aulas específicas que tiene estudiantes con discapacidad intelectual y con trastorno del espectro autista. Hay aulas específicas de sordoceguera solamente. Porque también es importante aclarar que en una aula específica, por ejemplo, un estudiante con discapacidad visual no aplica para estar en una aula específica. Eso es importante aclarar. Ahora, un estudiante con discapacidad visual y sordoceguera que se esté adaptando sí aplica para estar en una aula específica. Y una cosa, Ana, esas aulas deben los profesores que estén en estas aulas deben ser profesores específicos, o puede ser un profesor normal, un pedagogo normal. No puede ser un pedagogo normal, tiene que ser un profesor, que eso ha sido uno de los más grandes errores que ha cometido el Ministerio de Educación, que alguien que tenga un diplomado, por ejemplo, en logopedia o un diplomado en discapacidad visual, lo ponen a atender una aula específica. No, debe ser una persona que tenga estudios de posgrado o que tenga una licenciatura en educación especial, que aquí en el país no se da no hay universidades que ofrezcan esa licenciatura, o un maestro que tenga una especialidad, ya sea en logopedia o en educación especial o en psicología educativa, pero no puede ser un pedagogo que no tenga ninguna especialidad, porque no va a saber cómo desempeñarse, cómo atender esas necesidades específicas de esos estudiantes. Ahora, esta pregunta tiene diversas vertientes. ¿A qué tú aspiras en la República Dominicana, teniendo en cuenta que hay mucho desconocimiento en varias áreas, hay escasez de desarrollo? Hablamos de aulas específicas, aulas que no son específicas. Para desarrollar esto en República Dominicana, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son definitivamente tus aspiraciones? ¿Qué le digo? Yo no aspiro a tanto con esto, de verdad, a algo simple, a que en los puestos clave hayan personas capacitadas y preparadas en el área. Yo creo que con eso se puede lograr muchísimo. Porque si lo que ha pasado aquí es que en los puestos de instituciones que tienen departamento de discapacidad, educación especial, ponen una persona que porque tenga un familiar con discapacidad o porque haya hecho, como dije ahorita, un diplomado en discapacidad visual, o porque simplemente le apasione
la educación especial y la inclusión educativa sin tener conocimiento, lo ponen a dirigir una institución. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Que va a ejecutar lo que sabe. ¿Y qué sabe? Nada. No sabe nada de educación especial. Va a ejecutar todo por pasión. Yo debo reconocer que ahora mismo, por ejemplo, la persona que está en educación especial, no conozco su currículum, pero entiendo que ha hecho alguito por la educación especial, o sea, ha hecho algo, por lo menos es la primera persona que he visto que se ha enfocado en dar apertura a las aulas específicas. Ella va a escuchar este programa porque yo se lo envío cuando se sube a YouTube, pero es la realidad, es la única persona que he visto que se ha preocupado por abrir aulas específicas, pero eso no es suficiente, falta más, falta que el ministerio, porque vamos a decir, la responsabilidad no de esta persona sola, falta que las autoridades ofrezcan más oportunidades de capacitación a los maestros, a las mismas autoridades que están dirigiendo esas instituciones. Falta eso. Entonces, aspiro a eso, a que haya una concienciación real de lo que es la inclusión. Que tú tengas conocimiento, ¿cuántas aulas específicas existen hasta este momento en República Dominicana? Bueno, de decir un número exacto no tengo así la cantidad, pero sí te puedo decir que en Santiago hay alrededor de 8 o 9 aulas específicas. 4 de ellas son del Distrito Educativo 0803, que debo reconocer la técnico de educación especial en conjunto con el que hoy es director regional, Pedro Pablo Marte y Ana Rivas. Ellos se encargaron de dar apertura a esas aulas en ese distrito. Hay otros que tienen una, hay otros que no tienen, y así, por ejemplo, nosotros tenemos un caso de un niño que quisiéramos incluirlo en una aula específica y supuestamente no hay cupo. Entonces yo pienso que se deben seguir aperturando más aulas específicas. Ana, ¿y cuál sería el requisito para un niño entrar a una aula específica? ¿Qué habría que hacer con anterioridad? Mira, más que requisito sería ver si el niño, conocer el diagnóstico del niño. Si el niño aplica para una aula específica, porque por ejemplo, a nosotros, al Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del centro, nos han llegado niños que tienen el trastorno del espectro autista y no aplican para una aula específica, aplican para estar en una aula regular, claro, con los apoyos del lugar, con los terapeutas, con el apoyo también de los padres, que es muy necesario, pero lo ideal, lo principal para una persona entrar a una aula específica es tener su diagnóstico. El diagnóstico que pueda darle luz a los encargados en esa área de ver que ese estudiante aplica para estar en esa aula específica. Ya después se le piden los documentos normales, acta de nacimiento y todos los demás. Estaba pensando que la educación especial y la inclusión educativa sería como una mesa sustentada sobre 4 patas. Entre ellas está el maestro, está la familia, está el Ministerio de Educación y, claro, los niños con necesidades educativas específicas. Sí. Mi pregunta es, ¿qué rol tienen las familias, que es una de las patas de esta mesa, en el proceso de inclusión y cómo se fomenta su participación activa? Mira, esa es una pregunta de verdad que yo quisiera tener una amplia respuesta para darte, pero realmente, mira, el rol de la familia es vital en esto. Es importantísimo porque si no contamos con el apoyo de la familia que pueda, por ejemplo, llevar el niño a las terapias, porque esto se trabaja en conjunto. Un niño que esté en un aula específica también debe recibir las terapias externas que le son asignadas. O sea, no solo es estar en el aula específica, porque las personas que están en el aula específica no le dan terapias, es bueno aclarar. Entonces, la familia debe tener la disposición de colaborar,
de apoyar, de ayudarle, por ejemplo, las tareas que se le asignan para el hogar, obligatoriamente 100% debe estar apoyado por la familia. La familia debe integrarse 100% en el desarrollo intelectual e integral de ese niño, porque si no lo hace, por más que quiera ser un terapeuta, por más que quiera ser un director escolar o un maestro de educación especial, si no cuenta con el apoyo de la familia, no se puede lograr nada con el niño, lamentablemente. ¿Y cómo se puede fomentar, Ana, una cultura escolar que valore la diversidad como una fortaleza? Porque siempre se ha visto que la diversidad es un problema. Esa ha sido la cultura siempre. ¿Cómo se puede fomentar y cambiar esa cultura? Sí, realmente sí. Es que lo que dije al inicio, la sociedad ha visto la diversidad, la inclusión como una pasión y la diversidad como un problema. Entonces, cuando tú empiezas a ver la diversidad como un problema más que algo, como una solución, algo que viene, que es un valor, que viene en cierto modo hasta favorecer, porque cuando tú tienes un aula, estudiante diverso, incluso a ti como maestro te permite desarrollar habilidades que quizá tú tienes ocultas. Entonces, yo pienso que debemos empezar a verlo desde el punto positivo. ¿En qué puede favorecer la diversidad al maestro? ¿En qué puede favorecer la diversidad a los estudiantes? O sea, ¿qué entiendo yo por diversidad? Porque, ¿verdad? Hay que ver, primero vamos a definir diversidad. Diversidad se habla de diferentes cosas, diferentes, en el caso, por ejemplo, de los estudiantes con diversas capacidades. Entonces, si tú puedes identificar y trabajar de manera individual con esos estudiantes que tienen diferentes capacidades, pues te va a permitir a ti como maestro también poder desarrollarte y poner en práctica esa capacidad que quizás tú no has puesto en práctica. Ok, Ana, he sabido que en el Centro de Capacitación para Ciegos, CECACHI, se hacen muchas evaluaciones de los distritos y eso para ver si los niños pueden ir a las aulas específicas. ¿Qué tan seguido es el seguimiento? O sea, estoy redundando ahí, pero el seguimiento de los padres en cuanto al proceso, ¿cómo es? Mira, era lo que decía ahorita. Muchos padres descuidan realmente el seguimiento de los hijos. Cometen el error de pensar que desde que el niño va al psicólogo, ya el psicólogo se va a encargar de arreglarme ese muchacho. O el psicólogo se va a encargar de evaluarlo y le va a enviar a la maestra. Yo como padre me salgo. O sea, eso es un error. Porque cuando tú como papá descuidas un proceso tan importante de tu hijo, no puedes esperar que tu hijo tenga resultado positivo. Entonces sí se dan muchos casos de niños que padres ausentes. Y cuando digo padre ausente, no padres que dejan de ir a la terapia, sino padres que van a la terapia por el compromiso de llevar el hijo y no se interesa ni siquiera por continuar con las terapias, las tareas que le asignan los terapeutas, por ejemplo. Y muchas veces, en el caso de la evaluación, se envían pruebas a que los maestros llenen, se le dan pruebas a los padres para que a veces la llenen en las casas, y esos padres, cuando tú le preguntas, dicen, a mí se me extravió. Y tienen que irla a buscar de nuevo allá a la casa, porque no le dan importancia, porque entienden que el psicólogo es un Dios, que ya llegaron a la persona ideal, que le va a sanar, que le va a sanar a su muchacho, y eso es un error. Yo tengo una pregunta que en realidad son dos, y es, ¿qué cambios legislativos o normativos serían necesarios para fortalecer la inclusión educativa y cómo influye la asignación de recursos y materiales en la calidad de la inclusión? Tremenda pregunta. Mira, sí, excelente pregunta. Mira, realmente nosotros tenemos varios elementos legales que nos amparan como personas con discapacidad. Yo pienso que no es necesario
más elementos legales. ¿Por qué? Lo que hay que practicar, lo que hay que poner en práctica, ejecutar los que ya están. Por ejemplo, nosotros contamos con la ley 0513, que es una tremenda ley si se ejecuta. Ahí esa ley contiene todo, el artículo 11 habla de la inclusión educativa, pero aquí realmente te puedo decir que se pone en práctica quizá un 25%. Entonces, también habla de la inserción laboral para la persona con discapacidad, de la accesibilidad universal, abarca todo. Tenemos también un elemento internacional, que es la Convención por los Derechos de la Persona con Discapacidad, que es más completa, que también hace alusión a lo que es la educación especial, la educación inclusiva, cómo trabajar lo que es la accesibilidad universal, igual. Pero nada de eso aquí se ejecuta. Por ejemplo, esa convención fue ratificada en el 2008. Y nosotros vinimos a conocer que esa convención se ratificó como en el 2012, 2013, cuando ya tenía 3 años. O sea, se ratifica para decir que nosotros también, como país, pero realmente no cumplimos, no se cumple. Hay otra ley, que es la 3423, que esa ley es la ley de autismo, que tiene muchas debilidades, que hay que volverla a trabajar porque fue aprobada a vapor, por presión, porque hay que decirlo, porque hay muchos padres en los medios de comunicación que tienen niños con trastorno del espectro autista y le atacaron fuertemente al gobierno con eso y la aprobaron como rápido, y hay que corregir unas cuantas cosas. Y esa ley, pero esa ley también es buena, estipula muchas cosas importantes. O sea, que aquí lo que hace falta es la voluntad del pueblo, la voluntad de las autoridades. Estoy totalmente identificado con esa opinión de la licenciada Ana García, conociendo algo de la ley 0513 y de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, promovida por las Naciones Unidas. Y lo penoso es que, como a veces se utiliza la inclusión para hacer propaganda, para hacer marketing, algunos diputados y senadores y funcionarios que están en la actualidad regenteando instituciones públicas, pues se destapan con cierto tipo de instrumento legal de que para beneficiar o para que el desarrollo de la discapacidad en ámbitos específicos se expanda. Pero no, tenemos ahí ya los instrumentos, tenemos las herramientas jurídicas, que si el Estado Dominicano le hiciera caso, si pusieran realmente en práctica un esquema, una estructura para definitivamente desarrollar este sector, pues estar hablando de leyes, estar hablando de otros instrumentos legales, realmente sería innecesario. Lo que pasa es que también aquí hay gente que le gusta buscar muchas cámaras y salir mucho en periódicos. Es que precisamente eso es lo que se está haciendo con la inclusión. Ahora mismo es lo que le digo, la inclusión se está viendo como una moda. Usted visita una institución del Estado y lo primero que le dicen, nosotros somos inclusivos. Somos inclusivos porque tienen una rampa puesta. O sea, ok, no está mal lo de la rampa, pero la inclusión no es solo eso. La inclusión son muchas cosas. La inclusión es oportunidades, darle prioridad, darle cumplimiento al artículo 14 de la ley 0513, que habla que el 5% de los empleos se le debe dar a personas en condición de discapacidad en el sector público. Y no se cumple. Sin embargo, exactamente, eso no se cumple. Ni siquiera en el sector privado, que es un porcentaje más bajo, no se cumple tampoco. Entonces, realmente lo que se habla mucho, falta mucha ejecución, falta mucha voluntad en estos procesos. ¿Qué indicadores, Ana, se consideran más relevantes para evaluar el éxito de la inclusión educativa, pero también cuáles son los riesgos que existen al implementar una inclusión mal planificada o sin recursos suficientes? Mira, los indicadores principales, yo digo que el principal indicador es la creación de ajustes razonables. Cuando hablamos de crear ajustes razonables, este término aparece por primera vez precisamente en la Convención por los Derechos de la Persona con Discapacidad, en el artículo 2 y 5, y esto se refiere a las adecuaciones necesarias
que cubran las necesidades específicas de las partes, o sea, de las personas que tienen esa necesidad. Si estos ajustes razonables existen, eso es un indicador positivo. Y bueno, ¿qué otra parte? Bueno, la voluntad, sobre todo, de hacer cumplir con estos ajustes razonables, porque muchas veces se tienen ahí, por ejemplo, hay universidades, hay escuelas que aperturan la famosa aula de recursos, que tienen un lector de pantalla, que tienen adaptaciones en braille, y eso es de lujo. Falta la ejecución, eso sería un buen indicador. Y con respecto a la otra pregunta, que cuál sería el riesgo, qué es lo que más estamos viviendo aquí realmente, el no tener los conocimientos, el tú creer que lo sabe todo cuando no sabe nada, porque simplemente tiene un cursito de inclusión. Cuando tú empiezas a hablar, por ejemplo, de que la educación especial debe desaparecer y que se debe convertir en la educación solo, que se debe quedar solo la educación inclusiva, tú me estás diciendo que no sabe nada de diversidad, que no sabe nada de educación especial ni de educación inclusiva, de ninguna de las dos. Porque si tú dices que el pilar principal de la educación inclusiva debe desaparecer, entonces me estás diciendo al mismo tiempo que no sabe nada. Entonces, ese es el riesgo principal que estamos corriendo. La errónea idea de querer desaparecer la educación especial. ¿Cuántos temas, cuántas preguntas? Nos quedamos cortos. Se quedan, pero ya tendrá que venir otra vez, como es natural. Y bueno, hay que hacer un llamado final ya, tanto al Estado como a la familia, porque es un tema en desarrollo, la educación inclusiva en la República Dominicana. Y Ana García, realmente yo espero que dure mucho tiempo para que sigamos impulsando estas cosas. Así que el llamado final, licenciada García. Yo pienso que la educación inclusiva siempre va a estar en desarrollo, porque siempre van a haber cosas que no están, factores que no están, que se van a seguir incluyendo. Pero primero a la familia, que se integren a los procesos que llevan sus hijos para poder tener verdaderos resultados. Y a las autoridades, bueno, que den oportunidades a las personas que saben, porque ese es el error. Yo he visto personas formadas, bien preparadas, quizá desempeñando una labor simple, cuando podría estar desempeñándose como técnico de educación especial o como asesor. Entonces, mientras no se le dé prioridad a las personas que verdaderamente saben de eso, de educación especial y de educación inclusiva, vamos a estar estancados. Entonces, ese es mi llamado, brindar oportunidades a los que saben de educación especial y de educación inclusiva para que se tengan resultados positivos. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama Actual. La juventud dominicana de las décadas finales del siglo XX y los retos en este primer cuarto del siglo XXI ante un futuro cada vez más incierto. Es innegable que la juventud dominicana de este primer cuarto del siglo XXI no posee ni las mismas metas, ni los mismos sueños, ni las mismas esperanzas de la generación del cuarto de siglo final del siglo XX. Aquellos que fuimos niños, adolescentes o jóvenes entre 1975 y el año 2000, poseemos una visión de vida que difiere completamente de la de los niños, adolescentes o jóvenes de estos últimos 25 años. Estas diferencias, como se verá a continuación, son un reflejo inequívoco de los profundos cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos que ha experimentado no solo el país, sino la región caribeña. En nuestro pasado reciente, esto es, entre la década del 70 y del 90, los sueños de superación eran colectivos y estábamos animados por un compromiso político y social en el que primaba el idealismo político
y muchos jóvenes tenían genuinas aspiraciones de transformar la sociedad a través de su participación en movimientos sociales, en sindicatos, en clubes o cualquier movimiento social o político que hiciera resistencia a las dictaduras militares que aún permanecían activas por toda América Latina. Había entonces un hambre y un sueño de justicia social en el que predominaban el deseo de igualdad, el deseo de libertad y sobre todo donde se respetaran los derechos humanos y se hicieran las reformas estructurales necesarias para que todos estos sueños se convirtieran en realidad. Entonces se veía la educación como el mejor y más idóneo de los métodos para la movilidad social, para dejar de ser un pobre más de un barrio o un campo olvidados y a través del estudio convertirnos en un profesional apto, con derecho y acceso a una mejor calidad de vida. Por ello, se veía como uno de los logros más importantes del individuo su acceso a una educación universitaria. Otro elemento importante de los jóvenes de esas décadas finales del siglo XX es que sus aspiraciones estaban por lo general centradas en el bienestar familiar y se tenía el factor de la estabilidad económica como la más importante para esa institución que hasta hace unas décadas se consideró sagrada como es la de la familia. Se aspiraba a un empleo formal y estable al que se le dedicaba en muchos casos toda la vida. En ese espacio seguro se aspiraba a poseer una casa, a casarse y tener hijos y en algunos casos a emigrar a países como Venezuela o los Estados Unidos, que para esos tiempos poseían mejor calidad de vida y estatus económico que la República Dominicana. Grosso modo, como se diría en latín, o de modo general en nuestro hermoso español, era este el panorama de la mayor parte de los jóvenes con aspiraciones de progreso de esas épocas ya pasadas y que tanta añoranza aún produce en muchos de quienes fueron jóvenes entonces y hoy ya son personas maduras. El mundo era entonces un lugar con metas, sueños y esperanzas muy claros y bien establecidos. El siglo XXI, sin embargo, cambió por completo el enfoque de las décadas pasadas y lo que antes fue un valor, esto es, la lucha por la colectividad, se empezó a ver como una necedad, como una pérdida de tiempo para estas nuevas generaciones cuyas metas eran y son primordialmente individualistas y donde lo más importante soy yo y mi autorrealización, yo y mi visibilidad hacia esa colectividad que valida mi existencia. Son estos los tiempos del éxito personal y del emprendimiento. Hay ahí afuera una juventud cuyas metas es la de ser influencers, la de convertirse en figuras públicas por una necesidad casi enfermiza de reconocimiento y apoyados por ese fenómeno de masas que son las redes sociales. Las metas se volvieron individuales, los tiempos gritan, sálvese quien pueda y como pueda. Ahora el otro dejó de ser mi prioridad, pero con ello, con borrar al otro de mi radar, entramos sin darnos cuenta en un vacío de la existencia en el que ya no sabemos qué queremos y ese no saber hacia dónde vamos ni de dónde venimos, como decía el poeta nicaragüense Rubén Darío, está causando una epidemia de salud mental en nuestros jóvenes, agobiados cada día más por su bienestar emocional y porque, aunque aún no lo entienden, estar enfocados solo en ellos los desequilibra emocionalmente, ya que somos seres sociales a los que el bienestar del otro también impacta nuestro propio bienestar. Pero no todo es malo en estas décadas del siglo XXI, pues se ha de resaltar la disminución del grado de dependencia de los hijos con respecto a sus padres y demás familiares, y el hecho de que el acceso a Internet ayudó a ampliar las aspiraciones de estos jóvenes para estudiar y trabajar en otros países, y el hecho de que hoy en día ya no es un sueño dominar varias lenguas porque existen los medios y las facilidades para su realización. Los jóvenes de estas primeras décadas del siglo XXI tienen la facilidad de acceder a experiencias internacionales de estudios y de socialización como nunca antes, y eso es una característica muy positiva de estos tiempos. Una de las exigencias de esta modernidad que nos arropa es la de ser flexible. Ya nada está colocado de manera invariable en un lugar. Lo único seguro es la gran cantidad de incertidumbre que enfrenta esta juventud que solo puede vencer a través del talento y de una enorme creatividad. Esos trabajos tradicionales y seguros y esas profesiones que daban tranquilidad laboral y que eran un componente fundamental de la paz mental que se disfrutó en el pasado, pertenece al pasado.
Hoy la realidad es la incertidumbre, y esa incertidumbre es la principal causa del estrés, de esa constante tensión nerviosa entre jóvenes que era impensable en épocas pasadas y que hoy es parte de la cotidianidad de esa juventud que muchas veces no sabe qué camino tomar, asediada por lo mucho que de ella se espera y por el peso de no saber nunca o casi nunca si cuando decide alguna cosa lo está haciendo bien o no. En esta época de la humanidad, la seguridad laboral ha pasado a ser un mito, sustituida por la economía digital, los trabajos remotos de empleados freelance o autónomos. De estar en ambientes familiares seguros, nuestros jóvenes actuales pasaron a necesitar aprender a adaptarse a crisis constantes como la del desempleo, la inflación, el cambio climático y a una desigualdad económica y social cada vez mayor. Ahora deben ser algo que nuestra generación no necesitó ser: resilientes y creativos, porque entonces cada cosa estaba en su lugar y el cambio del triunfo era lineal, y el camino del triunfo era lineal, a través del trabajo y del estudio, a través del trabajo y el estudio. En resumen, en las décadas finales del siglo XX, el sueño dominante era el cambio social por la justicia y la estabilidad a través del estudio y la lucha colectiva. Ahora es el éxito individual, la visibilidad social y el bienestar personal. Las aspiraciones profesionales eran las de poseer un empleo formal y seguro, mientras que ahora se emprende y se tiene acceso a trabajos digitales y flexibles. Finalmente, una de las características de los jóvenes en el pasado era su activismo ideológico y su participación directa en la política, mientras que en la actualidad el joven desconfía de la política y su activismo es más digital que presencial. A diferencia del pasado, la familia y el hogar ya no representan una meta fundamental ni son ninguna prioridad inmediata. Por último, la movilidad social ya no solo se logra a través de la educación y del trabajo, sino que hay otros medios como la innovación, la migración y las redes sociales. Finalmente, el modelo de vida tradicional de familia, empleo y casa ha sido cambiado por un modo más personalizado en el que cada cual elige su modo de relacionarse con el otro, su modo de libertad, movilidad y autenticidad de acuerdo a sus nuevos valores individuales. Bueno, ¿y qué decir de esta joya? No desperdicio, no, esto no tiene nada que... Dios es el único perfecto, pero eso es perfecto como obra intelectual. Así que eso hay que repetirlo algún día por aquí. Eso es una enseñanza para la sociedad. Señores, Ana García, la licenciada Ana García, José Fernández, Ramón Gil, Nilson Medina y Sergio Almonte les dicen hasta el próximo sábado. Éxitos 90, una emisora del Grupo Medios del Norte.